Buenos días tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos un día más a este ciclo de conferencia. Les damos la más cordial bienvenida. Y antes de iniciar con este tema tan interesante que sé que nos va a dejar de mucho provecho, me gustaría ceder la voz a la licenciada Blanca Luz Saldaña López, coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres. Adelante, Blanca, por favor. Sí, gracias, Lucía. Empezando puntuales, se está incorporando más gente a esta videoconferencia. Agradecerle, como siempre, a Elsa Cornejo Vukovich, que ella siempre está en la mejor disposición, pues de compartirnos su expertise, su trabajo, sus investigaciones, su contacto con diferentes grupos de la comunidad, tanto de instituciones públicas como de asociaciones civiles y áreas de investigación. Elsa Cornejo, tenemos años en el mismo camino y es una muchacha muy joven, yo ya no tanto, pero siempre hemos estado coincidiendo en espacios donde nos ayuda a fortalecer el desarrollo pleno de las mujeres sonorenses y también informar o capacitar a hombres de la comunidad. En este momento, Elsa nos va a apoyar con justicia restaurativa y me da mucho gusto saludar a nuestra amiga, la vicefiscal Magdalena Sousa Sorovilla, vicefiscal de feminicidios y delitos por razones de género. Bienvenida, vicefiscal. Ella siempre muy atenta y solidaria con todos los trabajos que hacemos en el Instituto Sonorense de las Mujeres. En este ciclo en el que va a participar Elsa Cornejo, y es el segundo ciclo en el que está, es el cuarto ciclo de conferencias que hemos tenido. Vienen otros ciclos de capacitación en esta nueva manera de comunicarnos, en esta nueva normalidad, como lo dice nuestro título, Mujer y Familia en esta nueva normalidad, donde vamos a tener que ir acomodándonos como una pieza de rompecabezas, embonando todo tipo de relaciones, personalidad, carácter, temperamento, necesidades, relaciones que tenemos que hacer una sinergia social, familiar, comunitaria, para poder permanecer unidos en buen nivel de comunicación. Y yo le cedo la voz a Lucía Margarita, porque es muy importante que ustedes conozcan el currículum y perfil de Elsa Cornejo Vukovich, mujer joven, de amplia trayectoria y de mucho trabajo a favor de las mujeres y las niñas sonorenses. Muchas gracias, Elsa, te doy la bienvenida, y a quienes nos acompañan en esta capacitación breve, sustanciosa y de alto nivel y perfil. Muchas gracias, Elsa. Adelante, Lucía. Muchas gracias, Blanca. Bueno, antes de empezar con la reseña de Elsa, les pido a quienes están ingresando que por favor en el chat está un link para que se registren, que nos dejen sus datos, su correo y les haremos llegar la constancia de asistencia de esta charla. Entonces, Elsa Cornejo Vukovich labora como personal de apoyo a proyectos en el Centro de Estudios en Salud y Sociedad del Colegio de Sonora desde 1999, donde ha participado en proyectos de investigación y publicado artículos, capítulos de libro y avances de investigación en temas relacionados con género, salud pública y promoción comunitaria de la salud. Además de su labor de investigación, tiene 30 años desempeñándose como activista feminista y educadora comunitaria en temas de prevención y promoción de la salud, derechos sexuales, educación sexual integral, prevención de la violencia, entre otros. Es decir, empezó muy jovencita. Es cofundadora y actual coordinadora general de la organización comunitaria Diversidad. Nos ha podido compartir sus experiencias por mucho tiempo y como dijo Blanca, de nuevo te agradecemos que estés aquí compartiéndonos una más. Adelante, Elsie, muy bienvenida a estar con nosotros en esta charla. Muchísimas gracias. Y bueno, Cero y Iván 2, que ya las acompañé, tuve el gusto de acompañarlas hace un par de semanas y falló el internet y bueno, otra vez estoy con el celular y para acabarle de amolar se está yendo la luz, entonces estoy muy estresada. Les pido paciencia y les agradezco su paciencia y bueno, sí quiero que esto quede con la mayor calidad posible como el instituto se merece, pero si hay una desconexión o algo, les pido paciencia, por favor. Bueno, muchas gracias. Empezamos. Yo quisiera, antes de empezar la charla, platicarles por qué surge la invitación a dar esta conferencia el día de hoy. No porque yo sea experta en el tema de justicia restaurativa como tal, pero sí, como mencionó Blanca, a mis
jóvenes 45 años, pues sí tengo mucho tiempo acompañando a compañeras feministas, a víctimas de violencia y andando en este medio hemos visto cosas que funcionan y que no funcionan, ¿no? Entonces hace algunos meses, yo creo, si es que el año, empecé a explorar yo esta pues teoría o movimiento de justicia restaurativa, sobre todo con colegas de la Universidad de Arizona, ¿no? del Colegio de Salud Pública de la Universidad de Arizona. Entonces quiero compartir algunas de esas reflexiones con ustedes. Adelante, Daniel, por favor. Ay, no sé si me escuchó Daniel, para que pase la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Okay. Se nos trabó la computadora ahora nosotros, Elsa, pero ahorita ya te alcanzamos. Qué bueno. Gracias. Qué bueno que no soy yo nada más, me da mucho gusto. No, bueno, entonces, les platico brevemente. El objetivo de esta charla el día de hoy no es tanto dar una cátedra o alguna clase académica del tema de justicia restaurativa, sino que surge de esta inquietud de responder a necesidades que vemos en la cotidianidad de este trabajo de mujeres en situación de violencia, ¿no? Entonces, por un lado, quiero compartir un poquito de lo que yo he aprendido acerca de lo que es la justicia restaurativa, pero también y sobre todo lo quiero aplicar específicamente a dos temas importantes que son la violencia intrafamiliar y mayormente, porque ese es el tema que nos trajo hasta aquí, el de acoso sexual, ¿no? Y sobre todo porque últimamente ha habido mucha discusión en cuanto al movimiento del Me Too, ¿no? Y las denuncias anónimas en redes sociales. Entonces, desde las personas que defienden esas acciones porque reconocen que muchas mujeres no tienen otras alternativas, ni siquiera la denuncia es una alternativa para ellas. Y luego también por otro lado están las críticas hacia el movimiento o hacia ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, mi postura personal, y quiero explicitarla, es que yo apoyo el movimiento Me Too. Yo creo que mientras no construyamos alternativas factibles para las mujeres, va a seguir siendo un espacio necesario para muchas de ellas. Y reconozco el trabajo, la sangre que derraman las compañeras que acompañan a las víctimas, aún en sus denuncias anónimas, pero también más allá, en denuncias legales o en acompañamiento social, psicológico, económico. Entonces, yo quisiera que quedara muy claro. Bueno, no sé si puedan poner sus micrófonos, por favor. Gracias. Yo quisiera que quedara muy clara esa postura que yo en lo personal tengo al respecto, pero que quisiera compartir con ustedes y que quisiera que discutiéramos. Si vamos a hacer críticas hacia un movimiento como el Me Too, o vamos a hacer una crítica a las denuncias anónimas en redes sociales o lo que llamamos los scratches, yo propongo que tiene que ser con base en una contrapropuesta que sume, ¿no? No se trata de descalificar el trabajo que hacen otras mujeres, sino de hacer propuestas para sumar a lo que se está haciendo, porque lo que hay parte de una necesidad sentida de las mujeres, sobre todo de las víctimas, de las mujeres que han sido víctimas de violencia, ¿no? Entonces, creo que si no está todavía la presentación, voy a abrir la que tengo yo aquí. Y ahorita me alcanzan. Ok, ni modo, la nueva normalidad son los problemas técnicos y pues es lo que es. El punto de partida de esta discusión acerca de la justicia restaurativa tiene que ver con cómo definimos justicia.
qué es la justicia, ¿no? ¿Cómo definimos qué es lo que, o qué significa lo que es justo? ¿Justo para quién o quiénes? ¿Quién lo define? ¿A partir de dónde? ¿Desde qué postura? ¿No? Entonces, tomando en cuenta que hay distintas maneras de definir el concepto de justicia, desde la perspectiva social, desde la perspectiva individual, desde lo individual y desde lo social hay diferentes nociones de lo que es la justicia y lo que es tener una sociedad justa, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida y sobre todo esta idea de que la justicia no es igual para todo el mundo, ¿no? Entonces, la justicia tiene consideraciones. En la primera diapo que yo tenía, pues tengo la clásica estatua de la justicia ciega, ¿no? Donde está, ya, ahí está, para que vean ahí esta idea que tenemos de la justicia como ciega y perfectamente balanceada, ¿no? Y creo que ya a partir de, pues por lo menos el postestructuralismo, pues sabemos que no es el caso, ¿no? Que hay que definir justicia para quiénes, desde dónde y en qué sentido va esa justicia. La siguiente, por favor. Entonces, empezamos hablando de lo que es la justicia retributiva, que es el modelo de justicia que conocemos más comúnmente, ¿no? Ese es el que tenemos, el sistema legal que tenemos es retributivo. También otras personas le llaman un sistema punitivo, es decir, a partir de castigos, ¿no? ¿De qué se trata o de qué va la justicia retributiva? Implica la aplicación de un castigo razonable para la persona infractora y además compensación para las víctimas, ¿no? Entonces, ¿cómo se define un castigo razonable? Bueno, dependiendo, ¿no? Si la persona infractora es alguien que violó a alguien, es un hombre que violó a una mujer, pues un castigo razonable sería para nuestra sociedad sería encarcelarlo, sería quitar a esa amenaza de las calles, ¿no? En cambio, si la infracción, por ejemplo, es una violación de las leyes de tráfico, pues entonces el castigo razonable no sería encarcelamiento, sería una infracción monetaria, ¿no? Pagar una multa, ¿no? Entonces a eso se refiere con un castigo razonable. ¿Quién decide qué es un castigo razonable? Pues lo definen nuestras leyes, nuestro sistema jurídico, ¿no? Lo definen las personas que no necesariamente son las víctimas. La justicia retributiva se enfoca en medidas punitivas, es decir, en castigos, con base en decisiones unilaterales de las autoridades, ¿no? Medidas punitivas quiere decir, o sea, la noción de esta lógica punitiva es de castigo para que no lo vuelvas a hacer, ¿no? La lógica indica que si el castigo es suficiente, entonces eso te va a desmotivar. Pueden apagar sus micrófonos, por favor, gracias. Entonces la lógica es que si te castigo, eso va a significar que tú ya no vas a cometer la infracción por temor a ese castigo, ¿no? Y pues bueno, creo que es más que evidente ahora con lo del coronavirus que las medidas punitivas no siempre son efectivas. Hay gente que diría que casi nunca son efectivas como medidas disuasorias o como manera de que las personas nos motivemos a no cometer infracciones, ¿no? Por lo mismo, la justicia retributiva se inserta en un sistema adversarial, es decir, hay dos personas o dos entes que son adversarios, es decir, yo tengo que comprobar que tú cometiste la infracción o que tú cometiste el crimen o que tú hiciste algo malo y el sistema te castiga, ¿no? Y bueno, vemos eso sobre todo en los temas de acoso, que eso es problemático porque muchas veces no hay evidencias, o sea, no hay víctimas en casos de violencia intrafamiliar y acoso. Perdón, no hay, se me fue la palabra, no es víctimas, se me fue la palabra, no puedo creer.
Hay alguien, ayúdeme con la palabra. Cuando alguien ve que se cometió el crimen o que se cometió la infracción. No puedo creer que se me olvidó. Testigos, gracias, gracias. Sí, sí, sí. Sí estoy viendo el chat, sí me aparece, entonces gracias, sí. Entonces, a ver, creo que necesito más café. Entonces, en casos de violencia intrafamiliar, a menos que haya lesiones que duran más de 15 días, etcétera, pues no hay manera de comprobar que efectivamente se ejerció esa violencia. Y pues en casos de acoso sexual con mayor razón, ¿no? Muchas veces suceden estas acciones a puerta cerrada y es tu palabra contra la mía, ¿no? Entonces a eso nos referimos con sistema adversarial. Por lo mismo, por el hecho de que el enfoque de la justicia retributiva es en las medidas punitivas, tiene que haber presunción de inocencia. En las sociedades modernas, ese es uno de los derechos que tenemos como personas, ¿no? La presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque si no tenemos presunción de inocencia, se presta a abusos de poder, se presta a violaciones de derechos humanos. Entonces, esto también resulta ser un problema en casos de acoso sexual y en casos de violencia intrafamiliar, porque si no queremos violar la presunción de inocencia, entonces recae toda la carga de comprobar que se cometió una infracción, un crimen o que hubo violencia, recae en la víctima, ¿no? Y eso a veces es muy difícil comprobar. Y entonces, por ser un sistema adversarial, esa víctima que no puede comprobar fehacientemente que fue victimada, lo que termina sucediendo es que se ejerce violencia hacia ella también de manera institucional, ¿no? Quienes denunciamos muchas veces se nos tacha de mentirosas, se nos tacha de exageradas. ¿Por qué? Porque si no se nos crea a las víctimas, entonces se tiene que creer por default que la otra persona, el victimario, sí ejerció violencia. Entonces en lugar de ser un ganar-ganar, es un perder-perder, ¿no? Siempre la persona que fue acusada se va a querer defender a capa y espada, ¿no? Porque así nos ha enseñado el sistema de justicia retributiva que hay que actuar ante una acusación, ¿no? O sea, no hay lugar para decir, ok, sí, cometí un error, porque entonces los castigos pueden ser muy severos, ¿no? Entonces, defiendo a capa de espada y espada que yo estuve bien y es muy difícil que yo como victimaria acepte que cometí un error o que ejercí algún tipo de violencia hacia la víctima, ¿no? Y entonces este sistema de justicia retributiva viene siendo la respuesta pública de la sociedad ante un crimen o una infracción. Es decir, como sociedad decidimos mediante nuestras leyes y políticas públicas qué es lo aceptable y qué es lo inaceptable y castigamos a las personas que actúan de manera inaceptable. La siguiente diapo, por favor. Entonces, hay otra manera de ver este tema de la justicia. Y ojo, no es que una sea mejor que otra necesariamente. Todas tienen su razón de ser, todas tienen su motivo, todas tienen su justificación y no necesariamente se contraponen, ¿no? Yo propongo que más bien se alimentan la una de la otra, ¿no? No están en oposición. Entonces, otra alternativa a la justicia retributiva sería la justicia rehabilitadora. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una justicia que busca entender y responder a las causas del comportamiento de la persona infractora para reducir o eliminar la posibilidad de reincidencia. ¿Qué significa esto? Busca entender qué está pasando con esa persona que le haya motivado a tener ese comportamiento infractor. Se usa mucho esto cuando tratamos con infractores menores, porque tenemos la idea de que pueden aprender, deben aprender y debemos ayudarles, apoyarles a reinsertarse en la sociedad. O sea, esa es una
uno de los objetivos más importantes de la justicia rehabilitadora. Y se reconoce que para reinsertarse de manera productiva, de manera holística en la sociedad, tiene que haber toda una serie de cosas que suceden que van más allá de la persona individual, va más allá de echarle ganitas y ponerse las pilas, ¿no? Entonces, se centra en las necesidades de la persona que cometió la infracción, pero incluye procesos que le ayudan a entender cómo su comportamiento afectó a las otras personas y cómo lo puede cambiar, ¿no? Pone particular atención a la salud mental y al contexto social y estructural de la persona infractora. Y bueno, también ahora para personas que usan drogas también, pues obviamente es una opción de justicia importante porque reconocemos la adicción ya no como una falla moral de la persona, sino como una necesidad de salud mental que requiere ser atendida muchas veces con atención especializada, ¿no? Que no es algo que no se va a resolver nada más con la voluntad de la persona que está en esa adicción en ese momento. La siguiente, por favor. Entonces, si se fijan, no se contraponen, la justicia retributiva coincide o existe a la par de la justicia rehabilitadora y asimismo existe junto con las medidas de justicia restaurativa. ¿Qué es justicia restaurativa? Bueno, justicia restaurativa es un término relativamente nuevo, es de 1990, se reconoce que fue acuñado el término o fueron sentadas las bases a partir de un libro que se llama Changing Lenses, Cambiando los Lentes, de un señor que se llama Howard Stern. Y parte de toda esta visión legal, ¿no? Que reconoce que muchas comunidades han sido afectadas de manera no proporcional por ser comunidades vulnerables, ¿no? Entonces, pues ustedes sabrán que en Estados Unidos no es lo mismo ser negro que ser blanco, no es lo mismo ser hispana que ser no hispana. Entonces, reconociendo todos esos sesgos que tiene el sistema de justicia en Estados Unidos y en el mundo, se empieza a cuestionar este modelo retributivo o punitivo que impacta de manera desproporcionada a las comunidades minoritarias, ¿no? Como, bueno, hay, no recuerdo los números exactos ahorita, pero hay muchísimas más personas negras proporcionalmente, muchos más hombres negros en la cárcel que personas blancas, ¿no? Que hombres blancos o mujeres. Entonces, reconociendo toda esta cuestión injusta de la justicia, es que surgen estos esfuerzos de justicia restaurativa. No sé si se trabó otra vez la compu o si pueden cambiar a la siguiente diapo. Si no, pues, ahí está. Y les comento, es al mismo tiempo, porque luego nos preguntamos, ¿no? Pues, ¿qué es una teoría? ¿Una serie de acciones conjuntas o qué? Pues es al mismo tiempo una teoría de la justicia, también un proceso o una serie de actividades que se pueden realizar para lograr un fin, y también se ha convertido en un movimiento social, ¿no? Un movimiento de justicia, sobre todo para las personas más afectadas por la discriminación en el sistema jurídico en Estados Unidos y ahora en el mundo, ¿no? La justicia restaurativa se enfoca en las necesidades de las víctimas. Y esto es diferente, si se fijan, es diferente fundamentalmente a la justicia rehabilitativa y a la justicia punitiva. ¿Por qué? Porque el enfoque fundamental de la justicia restaurativa es que las víctimas logren o puedan entrar en un proceso de empoderamiento a partir de lo que están viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto o cómo se ve esto? Bueno,
para que ese proceso, en lugar de ser doloroso, tortuoso, difícil, como normalmente lo es cuando hacemos una denuncia, no es un proceso agradable, no es un proceso necesariamente empoderante, o sea, solo lo es para cierto tipo de personas en ciertas condiciones y con cierta, pues, estructura emocional, por así decirlo. Y entonces, cómo se ve esto? Pues toma en cuenta las necesidades no solo de las personas infractoras, sino también de las comunidades y también, sobre todo, de las víctimas, ¿no? Entonces, en principio, les crea a las víctimas y a partir de ahí trabaja para ver qué fue lo que pasó para que esa persona eh, haya vivido violencia o se haya sentido victimizada, y que ese proceso sirva para no solo empoderar a esa persona que se ha sentido víctima, sino que también mejore a la comunidad en la que están insertas estas personas. La siguiente diapo, por favor. Entonces, creo que lo más importante que hay que recalcar aquí en cuanto a la justicia restaurativa es que sí, uno de los puntos fundamentales es que la persona infractora reconozca y se responsabilice de su comportamiento y haga reparaciones de alguna manera a la víctima y a su comunidad. Entonces, ¿por qué es tan diferente esto de la justicia punitiva? Porque si recuerdan, en un sistema adversarial, si yo reconozco que estoy mal, entonces hay un castigo de por medio, ¿no? Si yo reconozco que hice daño a otra persona, que yo victimicé a esa persona, hay toda una carga detrás que nos ha dicho en este sistema punitivo que somos malas personas, que somos faltas de valores, que estamos defectuosos o defectuosas. Entonces, no promueve para nada esta idea de decir, ok, estoy inserta o inserto en este sistema que ha motivado mi comportamiento. Este es un comportamiento erróneo que ha tenido un impacto negativo en otra persona o en otras personas. Me responsabilizo de mi parte, de la parte que yo jugué en eso, y quiero hacer algo o varias cosas para mejorar esa situación para la víctima, para la sociedad y también para mí, ¿no? Entonces, es inherentemente feminista este enfoque de justicia restaurativa porque es una alternativa a ese sistema de justicia paternalista donde una autoridad, un juez, te dice que tú cometiste un error y te encierra o te castiga de una manera con la que tú no necesariamente estás de acuerdo, ¿no? Entonces, eh, y bueno, en este tipo de sistema punitivo, la lucha de poder es muy clara, ¿no? Y quien tiene más poder muchas veces termina ganando, independientemente de lo que sea justo o no, ¿sí? En términos así muy concretos, muchas veces quien puede pagar un mejor abogado gana, y no tiene nada que ver con que se haya hecho justicia o no, ¿no? Muchas veces el sistema de justicia es tan oneroso que desmotiva a las víctimas a denunciar, ¿no? Y estamos siempre correteando a las víctimas para que denuncien sin hacer algo, siempre recae todo ese peso con las víctimas, ¿no? Sin hacer algo para, de manera preventiva, trabajar con los victimarios, ¿no? Y bueno, sus procesos, los procesos de la justicia restaurativa buscan activamente promover la capacidad de agencia de las víctimas y su empoderamiento. ¿Qué es esto de capacidad de agencia? Es el saber reconocer que tengo el poder para actuar a mi favor, en favor de mis intereses, ¿no? Muchas veces sistemáticamente, ya sea por el machismo, pero también por cómo somos tratadas en las instituciones, pues perdemos esa noción de que sí podemos actuar sobre nuestras propias vidas. También promueve el empoderamiento de las víctimas. Ahora, esta palabra empoderamiento
ha sido muy llevada y muy traída. Yo quiero reivindicarla porque sí hay compañeras que con justa razón critican ese término porque ha sido desvirtuado, ¿no? Entonces ahora se entiende empoderamiento como échale ganitas, tú puedes, tú individualmente resuelve tu problema y le quita la responsabilidad que tiene al Estado, a las instituciones, a la sociedad de tratar de resolver los problemas de las personas vulnerables, ¿no? Entonces, ciertamente es un mal uso de la palabra empoderamiento, decir, pues tú tienes que querer y tú lo vas a resolver porque le echaste ganas o porque te empoderaste, ¿no? Cuando realmente lo que tenemos que pensar es que para que surja, para que haya un empoderamiento, tiene que haber un ambiente propicio donde las mujeres realmente podamos ejercer poder. Y ahorita más adelante vamos a discutir qué quiere decir eso en términos de violencia intrafamiliar y de violencia y de acoso sexual. La siguiente, por favor. Ahí está. La justicia restaurativa también reconoce que la justicia retributiva o este sistema adversarial de justicia no fue diseñado para cambiar los comportamientos ni las estructuras que subyacen esos comportamientos, sino para culpar y castigar en el entendido de que esa culpa y ese castigo me van a motivar a cambiar, ¿no? Y pues sabemos que eso no necesariamente es el caso. ¿Qué quiere decir esto en términos de la violencia de género? Yo creo que nos ha faltado, o sea, sinceramente creo que nos ha faltado realmente cuestionar las estructuras de cambio de comportamiento de la violencia machista. Y si efectivamente hablo de violencia machista como la que ejercen algunos hombres hacia las mujeres, pero también la ejercemos las mujeres cuando se nos ha enseñado que esa es la manera de ejercer el poder, ¿no? Entonces no estamos exentas las mujeres de ejercer violencia machista, ¿no? O de caer en el machismo, por así decirlo. Y aquí quiero mencionar muy explícitamente el tema de la violencia entre parejas lésbicas, que es un tema muy poco tratado, muy poco reconocido en Sonora y en México, ¿no? Es el hecho de que también puede existir violencia en parejas de mujeres y en parejas de hombres, obviamente, parejas homosexuales. Y entonces cuando cuando la definición de violencia de género es nada más la que ejercen hombres contra mujeres, perdemos la oportunidad de ver realmente cuáles son las estructuras, los aprendizajes que hemos interiorizado en cuanto a cómo se ejerce el poder, ¿no? Entonces, pensando en que estos comportamientos violentos tienen todo un trasfondo individual, de historia personal, pero también social, también histórico, traigo a colación el caso ejemplar de Sudáfrica. Como ustedes saben, pues durante muchos años, décadas, tuvieron un sistema de represión hacia las personas negras en la apartheid. Entonces se cometieron unas atrocidades espeluznantes en contra de las personas negras, sancionadas por el sistema político que tenían en ese momento. Entonces, cuando llega al poder en los 90s, Nelson Mandela, una de las primeras cosas que hizo es hacer lo que se llamó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Entonces, ¿de qué iba esta comisión? Lo que hacían era tener testimonios de personas o familias, porque muchas veces era la familia que daba el testimonio en nombre de una persona que había sido asesinada o desaparecida. Y entonces daban el testimonio y muchas veces el victimario estaba presente para escuchar ese testimonio y había un proceso de reconocimiento de que había sucedido y de que había que reparar el daño. Entonces, y que había que reparar el daño como nación.
¿no? Entonces, si se fijan en la foto, dice, la leyenda dice, sanando nuestro pasado. O sea, reconocieron que para seguir adelante como nación, no podían obviar, no podían ignorar el hecho de que había habido tanta violencia racial en su pasado, ¿no? De que había que reconocer que esa violencia no iba a ser eliminada por el solo hecho de tener un presidente negro, ¿no? O por el solo hecho de haber abolido el sistema de castas que tenían. Entonces, bueno, hay muchas críticas hacia esa comisión, como se pueden imaginar, pues no fue una panacea, hubo mucha verdad, pero poca reconciliación y muy poquísima reparación del daño a partir de esa comisión, pero sí tuvo un efecto importante que es, o que fue y que es reconocer que el racismo era un problema fundamental en Sudáfrica. Entonces, ahora, pues como saben, hay muchos disturbios raciales ahorita en Estados Unidos a partir del asesinato de un hombre afroamericano que fue asesinado por la policía. Y ha habido muchos disturbios porque se reconoce que este es un problema no de policías que sean malos en sí, sino que están actuando conforme les fue enseñado que podían actuar en contra de los negros, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo en Estados Unidos ahorita es que está polarizado porque hay gente que dice, no, el racismo no existe, ya está resuelto, no pasa nada, ¿no? Y la gente que dice, no, lo seguimos viviendo todos los días. Entonces, cuando no hay estos procesos de reconocer que el pasado influye en el presente, de que hay cuestiones estructurales que afectan la manera en que nos comportamos, entonces es bien fácil decir, no pasa nada, es un problema entre dos personas que tienen que resolver ellos dos y la sociedad no tiene una responsabilidad ahí, ¿no? La siguiente. ¿Cuáles son? Hay 4 estrategias reconocidas de la justicia restaurativa, o sea, 4 acciones, 4 maneras, una metodología de trabajo, por así decirlo. Una es las conferencias entre víctimas e infractores, que no es lo mismo que la mediación, o sea, en la mediación muchas veces lo que se busca es resolver un conflicto que no está definido, o sea, no llegar a un acuerdo acerca de un conflicto activo. Mientras que en este tipo de conferencias de justicia restaurativa, de entrada hay un reconocimiento de que hubo un daño hacia la víctima y entonces se busca llegar a un acuerdo entre víctima y victimario acerca de qué se puede hacer o qué se debe hacer en adelante. Ahora, no, estas estrategias no son obligatorias en todos los casos. La observación que hemos hecho las feministas de que en muchos casos es un error confrontar a víctimas y victimarios, incluso es peligroso, eso es vigente, ¿no? Ninguna de estas estrategias o de estas acciones es obligatoria y siempre, invariablemente, forzosamente, la víctima es la que tiene que decir, esto quiero yo. Entonces, muchas veces esa conferencia entre víctimas e infractores es por medio de una representante de la víctima, ¿no? Es decir, eliges a alguien de tu confianza o que represente alguna autoridad para decir lo que tú no le has podido decir al infractor. Muchas veces no hay una conferencia como tal, pero sí una petición de que el infractor pida disculpas, repare el daño de alguna manera sin tener que haber una confrontación cara a cara. Eso es muy importante, ¿no? No quiere decir meter en una habitación a víctimas y victimarios, aunque sí hay experiencias, incluso de casos extremos de violencia, como lo es la violación, donde han estado la víctima rodeada de su círculo de confianza, de su familia, de su comunidad, confrontando cara a cara al infractor para que el infractor entienda el daño que ha causado, ¿no?
Y si la víctima está en ese espacio mental, puede ser muy benéfico, ¿no? Pero obviamente no es algo que todas las personas quieran vivir o que necesiten vivir para sanar y para llegar a un punto de resolución, ¿no? Entonces, todas estas estrategias, como les digo, son variables, son flexibles y tienen que apegarse a lo que la víctima decida que es mejor para ella, ¿no? Por eso hablamos del empoderamiento de la víctima, porque en muy pocos casos se le escucha y se hace lo que ella quiere. Siempre es la víctima teniendo que atenerse a cómo es el sistema de justicia. La víctima es la que tiene que ir al Ministerio Público y atenerse a lo que se encuentre ahí. La víctima es la que tiene que ir a denunciar con una autoridad que no sabe si va a ser hostil a ella, si le van a creer. Entonces, siempre cuando las cosas se hacen desde las necesidades de las víctimas, entonces eso es lo que hace que este proceso sea empoderante. Las conferencias de grupos familiares, ese es el nombre técnico, pero pueden tomar muchas formas, ¿no? A veces sí es la familia inmediata, o sea, es sentirte apoyada por tu círculo. Ahí está. Tiene que ver con sentirte apoyada, ¿no? Muchas veces las mujeres que viven violencia se sienten absolutamente solas, ¿no? E incluso las mujeres que las apoyas también se sienten solas, porque todo el sistema básicamente está en su contra, por lo menos así lo perciben, ¿no? Luego hay otro término de nueva cuenta, este es el término que se usa, pero puede tomar muchas formas, que son los círculos de sanación, ¿no? Que puede tomar la forma terapéutica, puede tomar la forma de acercarse a una comunidad espiritual o religiosa, puede tomar la forma de participación en grupos de mujeres feministas, que sabemos que ahí hay mucho camino andado, ¿no? Las mujeres que han formado grupos de ayuda mutua, de autoayuda, donde entre ellas sanan sus heridas, ¿no? Donde nosotras reivindicamos nuestro poder al hablar de nuestro dolor y sanarnos juntas, ¿no? En colectiva y en comunidad. Y también está la estrategia de las reparaciones comunitarias. Esto también puede tomar muchas formas, desde un castigo tradicional como el encarcelamiento, es decir, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un depredador, sí es importante para la protección de la comunidad que no esté rondando ahí libremente, porque es un peligro activo, pero entonces va desde la reparación comunitaria, es desde el castigo penal, el encarcelamiento, hacia castigos también económicos o monetarios, o también participación en terapia o en capacitación, como puede ser el caso en los casos de acoso sexual, ¿no? Espacios donde la manera de hacer reparación es devolver algo a la comunidad como evidencia de que ha habido un aprendizaje, ¿no? De que ha habido un crecimiento por parte de la persona, ¿no? Y es como una evidencia de que no va a volver a reincidir. La siguiente. Quiero poner unos ejemplos aquí, hablando sobre, bueno, esto que cómo se vería en temas de violencia intrafamiliar. Quiero hacer unas propuestas así como de cosas que ya se hacen muchas veces, que ya hacemos. Sé que el instituto hace algunas de estas cosas, algunas compañeras que son terapeutas también, o que están involucradas, que son abogadas, ¿no? Que están involucradas en el sistema legal. Y bueno, por supuesto las feministas ya hacemos muchas de estas cosas. Entonces yo voy a poner ejemplos muy concretos,
pero quisiera que el tiempo que nos queda también, ya sea por el chat o abriendo el micrófono, compartamos otros ejemplos de cómo sería un proceso de justicia restaurativa en caso de violencia familiar o en caso de acoso sexual. Y quiero partir de lo que escuchamos, o sea, esta es nuestra evidencia de que el sistema punitivo no nos está funcionando. ¿Qué es lo que dicen las compañeras del instituto, las compañeras abogadas? Las mujeres no quieren denunciar. Esto no es una falla personal de las mujeres. Esto no quiere decir que son débiles. Esto nos está indicando que el sistema no está diseñado para realmente dar justicia a las víctimas. Está diseñado para dar justicia a una sociedad que decide así castigar a los victimarios, pero no necesariamente está significando un proceso de empoderamiento para las mujeres y por lo tanto no hay motivación para hacer una denuncia, ¿no? También, ¿qué escuchamos? Y esto yo lo escuché de una amiga muy querida de muchas de nosotras que me decía, y bueno, esto es a raíz de una situación de violencia intrafamiliar en mi familia, de una pariente que estuvo en el albergue y luego se quería salir y bueno, no fue la víctima perfecta. ¿Se fijan cómo esperamos que las víctimas se adopten o se adapten al sistema y no al revés? Y esta persona que trabaja en el albergue, que es muy sensible, me dice, pues es que claro, los agresores son ellos, pero las que terminan encerradas son ellas, refiriéndose al albergue. Él está como si nada, ahorita en la calle haciendo su vida, y ella es la que está así, aquí. Sí, por su protección, por supuesto que es por su protección, y ella lo reconoce, pero no deja de ser una situación donde la que está teniendo que cambiar su vida de una manera fundamental es ella, ¿no? Entonces, pues sí, en un sistema donde ella es la que va a tener que comprobar que él es el agresor y que él necesita ser castigado, pues a ver cómo la hace, ¿no? Luego también muchas compañeras nos reportan o incluso se quejan de las mujeres que dicen, no quiero que lo metan a la cárcel, ¿no? A su agresor, a su pareja, nomás quiero que me deje de violentar. Entonces, muchas veces pensamos que estas mujeres son débiles o son tontas y no es el caso. Nos están diciendo, nos están hablando de una situación compleja donde hay muchos matices, ¿no? Desde esta idea del amor romántico que nos metieron, que el amor es sufrimiento, que hay que aguantar, la cruz que me tocó cargar, y al mismo tiempo la vulnerabilidad de que significa no poder salirme de una situación así porque no tengo los medios económicos, en fin, toda una serie de situaciones que hacen que lo que las mujeres quieran no es tanto que se les castigue a sus parejas, sino que cambien, ¿no? Eso es lo que quieren ellas. Y bueno, a veces se puede y a veces no se puede, ¿no? Y bueno, desde la voz del victimario, lo que reportan, incluso desde la voz de otras personas que no son victimarias, pero que son parte de este mismo sistema machista, lo que dicen es, si no quiere que le pegue, entonces que no me haga enojar. O sea, no podemos dejar de reconocer que las personas que violentan a su pareja están insertas en esta manera de ejercer el poder, ¿no? Todavía vivimos en una sociedad donde es aceptable educar por medio de la violencia. Lo hacemos con los hijos, lo hacemos con la pareja, y mientras no cambie las condiciones sociales que justifican esa manera de pensar, pues no va a cambiar el comportamiento. Entonces, ¿qué hacer? La siguiente, por favor. ¿Cuál sería cuáles serían algunas posibles estrategias para contrarrestar estas situaciones desde la justicia restaurativa? Bueno, y como les digo, estas son un par de sugerencias, pero sí me gustaría mucho saber qué opinan ustedes, ¿no? Si tiene sentido esto para el trabajo que ustedes están haciendo ahorita.
En términos de conferencias entre la víctima o su representante y el agresor, creo que muchas veces el agresor también se siente víctima, ¿no? Según escucho, y bueno, yo no soy terapeuta, no estoy en esas situaciones, ustedes me podrán decir si es una apreciación correcta, pero muchas veces el agresor también se siente víctima, ¿no? También siente que se cometen injusticias en su contra, y la manera en que le han enseñado o que él entiende que tiene que resolver esas injusticias es por medio de los golpes o de la violencia verbal o el tipo de violencia que sea. Y la otra cosa es buscar maneras de reparar el daño que tengan sentido también para las víctimas. Entonces, como les digo, muchas veces la víctima pues no le conviene que su agresor, por más que la haya violentado, esté en la cárcel y ella se tenga que defender económicamente sola, ¿no? A veces lo que le conviene es separarse y que él siga pagando la pensión. En fin, hay muchas otras maneras de reparar el daño que las vías tradicionales de la justicia punitiva. Y si se fijan, no están peleada una cosa con las otras. La justicia restaurativa también incluye a la justicia retributiva. Es decir, también, claro que contempla cárcel para quien se lo merece, claro que contempla las sanciones económicas que contempla la justicia retributiva, ¿no? Pero le agrega estas otras estrategias que son restaurativas. En términos de este concepto o esta estrategia de conferencias con la familia extendida o los círculos de apoyo, implicaría rendir cuentas, es decir, saber, porque muchas de estas situaciones, ustedes saben, se viven en violencia, no queremos que nadie se entere, ¿no? Cuando estamos en esta situación. Entonces, esto abre a que toda la comunidad esté pendiente de la situación, no para necesariamente expulsar y castigar al agresor, sino para motivarle para que cambie, ¿no? En términos de círculos de sanación, pues ya sabemos que ya hay acciones de terapia y acompañamiento para las víctimas, círculos feministas, pero también tiene que incluir el trabajo con los hombres y la masculinidad. Y ojo, las feministas lo hemos dicho muchas veces, no es nuestra obligación dejar a un lado el trabajo que hacemos como feministas para ahora seguir cuidando a los hombres, ¿no? Pero sí hay un trabajo importante desde los hombres y para los hombres en el trabajo de la masculinidad que hay que reconocer y que hay que fomentar. Y en términos de reparaciones comunitarias, sería encontrar maneras de cambiar el comportamiento con miras a la reinserción. Y este tema a lo mejor es controversial para algunas feministas que sienten que no hay manera de rehabilitar a un agresor, por así decirlo. Me gustaría conocer sus opiniones al respecto. La siguiente. En términos de acoso sexual, ¿qué es lo que escuchamos una y otra vez? Desde el punto de vista de las víctimas, nadie les hace caso, nadie les cree, les echa la culpa, tú te lo buscaste, ¿qué andas haciendo? ¿No? Tú debiste, ¿no? Siempre recae la responsabilidad en ellas. ¿Por qué te vestiste así? ¿Por qué lo buscaste? ¿Por qué no le sacaste la vuelta? En fin, siempre recae la responsabilidad en ellas y rara vez recae la responsabilidad en ellos, ¿no? Para las mujeres que acompañan a estas compañeras que han denunciado acoso sexual, una y otra vez yo he escuchado, nos trató muy mal la institución. O sea, incluso las instituciones, en lugar de ver a estas denunciantes como unas aliadas que puedan cambiar la cultura institucional, las ven como adversarias, ¿no? Porque reconocerlas como aliadas, luego existe el temor de violar la presunción de inocencia del victimario, ¿no? Entonces, en un sistema punitivo es muy difícil que una institución académica, por ejemplo, una escuela, no tome partido, ¿sí? Entonces, en un ambiente, en un ámbito donde lo que se promueve son estrategias de justicia restaurativa, la institución, uno, le creería a las víctimas
y buscaría cómo reparar el daño sin necesariamente significar destruirle la vida al victimario. Porque si bien hay victimarios que son violadores, que son personas peligrosas, que son depredadores, también hay muchos comportamientos que ellos a veces ni siquiera saben que están cometiendo violencia, ¿no? Y a eso van las últimas dos citas. Una y otra vez yo escucho, es que ahora todo es acoso. Bueno, no es que ahora todo sea acoso. Ahora por fin estamos reconociendo el acoso que a las mujeres de mi generación se nos enseñó que era nuestra responsabilidad, era nuestra obligación sacarle la vuelta o aguantarnos. Y las nuevas generaciones dicen, no tenemos por qué estar aguantando cosas que son o situaciones que son inaceptables, ¿no? Que son violencia de género, que ciertamente son acoso y no nos vamos a dejar. Entonces, para mí es importante reconocer que la manera en la que a mí me enseñaron a lidiar con el acoso sexual ya no es aceptable, ¿no? Para mí como mujer y como feminista. Y entonces, ¿qué implica? Que todas las comunidades aprendamos esa nueva normalidad, ¿no? Implican cambios muy profundos que si la única opción para lidiar con esas situaciones de violencia de género es castigar al victimario, que pierda su trabajo, que se le bloquee de todos los espacios, entonces incluso las mismas mujeres la piensan dos veces, porque no es que le quieran arruinar la vida al fulano, ¿no? Quieren que cambie la manera en que están teniendo que vivir, ¿no? Quieren que cambie la situación de violencia. Pero entonces esta manera punitiva de ver las cosas no propicia eso, simplemente busca a alguien que culpar. Entonces o es él o es ella, ¿no? Y bueno, aunado con el anterior, estos hombres con los que de repente he tenido contacto, que han sido acusados de hostigamiento o de acoso sexual, que me dicen, oye, pero yo no veo por qué está mal tirarle la onda a mis alumnas, ¿no? Yo no soy un violador, yo nunca he violado a nadie, me dicen, ¿no? Por lo tanto, no soy el malo, no soy acosador, no soy malo, no soy una mala persona, ¿no? Entonces hay que cambiar esta manera de ver a los victimarios como personas malas, ¿no? Porque entonces eso lo vuelve muy difícil que los victimarios digan, ok, sí, ya entendí por qué la regué, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿qué sería? ¿Cómo podemos vislumbrar que puede ser un enfoque o una estrategia de justicia restaurativa en casos de acoso sexual? Ya sea en ambientes laborales o escolares o en cualquier espacio. En términos de conferencias entre la víctima o su representante y el agresor, creo que es importante para los agresores entender cómo se sienten las víctimas y por qué se sienten de esa manera y generar castigos apropiados, ¿no? Entonces, yo sí sé de muchos casos donde las mujeres no denuncian porque dicen, no, pues es que el código de ética de mi institución o las reglas de mi espacio de trabajo son muy punitivas. Entonces, si nada más me está tirando la onda, ya le he dicho que no y no entiende, no me siento en peligro, pero no quiero que lo siga haciendo. Pero si yo lo acuso con recursos humanos, lo van a correr, ¿no? Entonces también, y genera mucha angustia en cuanto yo voy a ser la mala, yo voy a ser la que en fin, bueno, no, creo que no necesito entrar en mucho detalle, ustedes conocen casos así, ¿no? Entonces, los castigos apropiados son los que generan, que son aceptables tanto para la víctima como para el victimario y la comunidad, en casos como ese, donde no estamos hablando de un depredador que necesita estar encerrado o alejado completamente por el bien y por la seguridad de la comunidad, ¿no? En términos de conferencias, con este término que usa la justicia restaurativa de conferencias con la comunidad o conferencia familiar, estaríamos hablando de
de espacios donde se genere reflexión acerca de los problemas estructurales que subyacen el acoso. Es decir, por lo menos en mi espacio de trabajo, cuando hay un caso, todo se comenta o a puerta cerrada o en los pasillos. No hay un espacio donde se pueda hablar abiertamente y con seguridad acerca de todas las cuestiones sociales, de educación, estructurales, que subyacen ese tipo de comportamientos. Y obviamente, por lo mismo, nunca generamos propuestas consensadas para atender esa situación, ¿no? Que tengan sentido tanto para las mujeres como para los hombres. En términos de círculos de sanación, en un ambiente escolar o laboral, por supuesto que caben todas estas medidas terapéuticas, espirituales, feministas, pero también yo ahí incluiría el tema de los talleres de sensibilización y las capacitaciones para todo el personal, tanto hombres como mujeres. Y en términos de reparación comunitaria, yo sí pienso que una de las maneras, uno de los castigos apropiados sería que los acosadores hicieran servicio social, que incluyera hablar de su experiencia, hablar del tema, hablar de los aprendizajes que adquirió esta persona, de qué recomendaciones le puede hacer a otros hombres para que no les pase lo mismo. O sea, porque al final de cuentas, por lo menos a mí me queda claro que si es nosotras intentando aleccionar a los hombres, es muy limitado el impacto que podemos tener, ¿no? Entonces, cuando a mí me ha tocado hablar con acosadores, y bueno, obviamente hay todo un espectro, ¿no? Desde los más recalcitrantes que nomás no entienden razón, pero sí hay muchos que cuando les haces ver por qué están en esa situación, dicen, ok, yo entiendo, ¿no? Ok, sí puedo entender por qué, de dónde viene esa denuncia, ¿no? Porque, ¿dónde es que yo cometí el error y qué es lo que hice mal y qué podría haber hecho de manera diferente? Bueno, yo hasta ahí la dejo. Me encantaría, si nos dan un poquito más de tiempo aquí las compañeras del instituto, que me platicaran si esto tiene sentido para ustedes o qué están haciendo ya que cae dentro de este ámbito de la justicia restaurativa, o si tienen alguna contrapropuesta que sume. Gracias. Elsa, ¿alguien que quiera, alguien que quiera darnos algún comentario, su opinión? Estoy viendo aquí en el chat, hay muchos comentarios que no estaba leyendo ahí sobre la marcha. El tema de si me dan chance, en lo que alguien más comenta, voy a leer algunos de ellos, ¿no? Luis Arturo dice que hay revictimización. Bueno, voy a empezar desde el principio, a ver, para que tenga más sentido esto. Saludos a todas. Dice, ¿qué país o sistema social está aplicando esta justicia restaurativa o empieza a aplicarlo? Donde hay más experiencias es en Estados Unidos, en diferentes ámbitos. Por ejemplo, hay todo un movimiento de justicia restaurativa en las escuelas para alejarnos un poquito de esta idea de castigar a niños problemáticos y no catalogar a niños y niñas como problemáticas. Y bueno, la evidencia es un poco mixta porque, como bien se pueden imaginar, no es una panacea, no hay una única forma de hacer esto. Y el problema siempre recae en personas que estén bien capacitadas en las técnicas de la justicia restaurativa, ¿no? Que entiendan bien la lógica y que tengan habilidades y aptitudes para que el proceso sea realmente empoderante y sea realmente justo, ¿no? Porque obviamente, aún en una estructura de justicia restaurativa, corremos el riesgo de que nuestro bagaje también se cuele, ¿no? Ahí en nuestro bagaje, pues, patriarcal, machista, no sé cómo le quieran llamar, se cuele también en esos
en esos sistemas. No, el hecho de que haya la disposición de hacer justicia restaurativa no necesariamente nos quita todo el bagaje que traemos, ¿no? Y bueno, di el ejemplo de Sudáfrica, Sudáfrica, que creo que es el ejemplo más masivo, ¿no? De una estrategia de justicia restaurativa que ha habido en un país así para poder lograr un cambio fundamental en todas las personas, ¿no? Dice María Concepción, hola, tocaya, no quieren denunciar porque pierde su tiempo y se expone más, las autoridades correspondientes no las atienden debidamente, ¿no? Sí, y bueno, creo, como les decía, no se contrapone una cosa con la otra, no es como que, bueno, ahora vamos a hacer justicia restaurativa y ya no tenemos que trabajar con las autoridades, no, tenemos que seguir haciendo lo que hemos venido haciendo de capacitar, y yo me atrevería a decir más mujeres feministas en esas posiciones de autoridad, más mujeres ministerios públicos. Sí hay estudios que nos dicen que cuando se llega a una masa crítica de mujeres en cualquier espacio, baja la incidencia de violencia y de acoso en ese espacio, ¿no? Entonces sí hay que apostarle a la capacitación de más mujeres para que ocupen esos puestos de autoridad. Dice Luis Arturo, la situación económica influye mucho. Ajá. Las mujeres tienen que trabajar porque no hay manutención y eso impide que reciban terapia psicológica, la cual es sumamente necesaria para lograr que las mujeres abandonen el ciclo de violencia. Totalmente de acuerdo. En la justicia restaurativa, ¿cómo se maneja el concepto de idea de víctima? Buena pregunta, ¿no? Yo he estado usando ese término como sin cuestionarlo mucho, ¿no? Y sí hay todo este discurso en torno a no catalogar a las personas como víctimas, ¿no? Que no entonces usamos términos como sobrevivientes. Sí, víctima es un término meramente jurídico, ¿no? Y se aceptan contrapropuestas como sobrevivientes, ¿no? Como sujetas de derechos, y lo que tú dices tiene mucho sentido. Muchas veces no denunciamos porque no nos identificamos como víctimas, incluso ni siquiera reconocemos que estamos viviendo violencia, ¿no? Entonces, pienso mucho en las instituciones académicas, ¿no? A las mujeres se nos ha enseñado, espero que las nuevas generaciones no tanto, ¿no? Pero a las mujeres se nos ha enseñado que debemos sentirnos halagadas cuando los hombres hacen comentarios acerca de nuestros cuerpos, ¿no? Y que no nos debemos sentir incómodas y que debemos sonreír y aguantarnos, ¿no? Y eso está cambiando, ¿no? Pero entonces a alguien de mi edad, yo lo veo, ¿no? Todos los días, no se nos ocurre que podemos hacer una denuncia por acoso sexual, porque decimos, no, pues es que te está halagando, ¿no? Te deberías de sentir bien. No lo reconocemos eso como acoso. Ay, bueno, creo que en respuesta a María Concepción, Luis Arturo dijo que hay revictimización, pasan por distintos funcionarios o funcionarias, relatando una y otra vez la situación, que acuden a denunciar, largas esperas. Sí, pues, o sea, lo negativo de nuestro sistema creo que es evidente, ¿no? Lenta e injusta. Elsa. Dice, mándeme. Quiero hacerte un comentario. A mí me parece muy interesante este tema de la justicia restaurativa. Desde el momento en que estamos insertos en una sociedad, tenemos diferentes problemáticas. Y en la medida que esa justicia restaurativa vaya sanando esas relaciones, esos conflictos, todas esas problemáticas que se van dando dentro de una sociedad, de esa manera se va a ir sanando el tejido social y vamos a tener mejores relaciones, menos problemas, menos delitos. Esa es mi opinión. Sí, precisamente por ahí va la propuesta, ¿no? Y creo que es importante decir que cómo se ve eso, cómo funciona eso, va a ser diferente, por lo mismo que tú dices, ¿no? Para diferentes personas va a funcionar de manera diferente. Creo que otra de las críticas que podemos hacer a las estrategias de justicia restaurativa es que de repente se ven como un panacea o como una receta única para todos los problemas, ¿no? Entonces, lo que te funcione a ti en tu proceso no necesariamente me va a funcionar a mí, ¿no? Entonces, hay que
Por eso es importante como la multiplicidad de estrategias basadas en la atención a las personas que están buscando el apoyo. No sé si podemos quitar ya la presentación para que se vea la persona que está hablando. Carla preguntó si se puede compartir el material. Sí, yo con mucho gusto les paso las diapos que malamente no les puse fuentes ahí, ¿no? Porque era como una mezcolanza de ideas, pero también yo puedo armar un paquetito como de lecturas. Lamentablemente mucho de lo que a mí me ha tocado leer está en inglés, ¿no? Porque pues aquí creo que no, seguramente existen, ¿no? Estrategias desde habla hispana, pero yo no las conozco, ¿no? Entonces, como les digo, mi experiencia ha venido de mi colaboración con la Universidad de Arizona, entonces por lo tanto tengo ese sesgo malamente. ¿Qué más? Dice, pero sí, con mucho gusto puedo pasarle a Lucía una lista, una bibliografía básica. Patty dice, en mi experiencia laboral siempre he propuesto que se tiene que atender a la mujer y hacerle ver que tiene que denunciarse y sentirse mal, con miedo, y hacerla valer que no es su culpa lo que le está pasando. Uy, sí, muy importante. Ajá. Muchas gracias. Dice Anivet, también hay mucho trabajo realizado en justicia restaurativa en España y en Colombia. Claro, sí, ajá. Sí, pues Colombia. A lo mejor lo que podemos hacer es enviarle bibliografía a Lucía y que quizás ella haga un compendio, no sé cómo la veas, Lucía. Elsa, sí, por cuestiones de tiempo aquí te vamos a tener un poquito. Si nos haces el favor de enviarnos todas estas bibliografías, nosotros en la página del instituto vamos a subir tu presentación y ahí mismo podemos hacer el paquetito completo y dejarles toda la información para que ellos se puedan dar. Como tú dices, se están haciendo muchas cosas. Está padre que se puedan hacer estos momentos que podamos hacer diálogo y reforzar estos conocimientos, y te agradecemos muchísimo, muchísimo que nos hayas dado tu tiempo y tu experiencia sobre el tema, y te agradecemos sobre todo el que nos des la bibliografía, pues, para poder ahondar aún más en esto de lo que es la justicia restaurativa con perspectiva de género. No sé. Sí, Lucía, nada más antes de cerrar, sí quisiera hacer un reforzamiento aún más. Creo que todas las personas que estamos en esta capacitación estamos pues para escuchar investigaciones, análisis, todas las visiones que se tienen sobre alguna situación en especial. Y la idea es precisamente que cada quien vaya tomando su perfil, vaya reforzando sus conocimientos. Pero también es muy importante decirles a quienes están en esta sesión que podamos investigar más allá de todos los temas que hemos impartido, porque precisamente si tenemos, miren, la Misha no me deja, es la gata de la casa, si tenemos alguna, por ejemplo, ahorita tenemos una fiscalía que Odilira Contreras ha estado reforzando en el momento que ella entró con la visión que ella trae de años atrás, por eso es que ya tenemos un centro de justicia en Obregón, acabamos de abrir aquí en Hermosillo, y muchas de las abogadas que están en este grupo ahorita de capacitación, escuchándote tan atentamente, Elsa, y muchas de las psicólogas, precisamente es nuestra función, hacer el acompañamiento a esas mujeres, darles el empoderamiento, la información necesaria para que ellas tomen las mejores decisiones para su proyecto de vida y canalizarlas, atenderlas, escucharlas. La Fiscalía está en un proceso muy fuerte precisamente de capacitación, de reacomodo, para que las mujeres sean atendidas con dignidad, con perspectiva de género y siempre privilegiando sus derechos. Creo que es un trabajo institucional que hemos venido haciendo con la Fiscalía con Seguridad Pública. Sí faltan cosas por hacer, lo sabemos que faltan, pero podemos construir alianzas precisamente para difundir todo lo necesario, capacitar todo lo necesario a quienes atendemos a mujeres y a las mismas mujeres a nivel estatal. Ha sido muy clara tu exposición, Elsa, y sí nos gustaría, todos los PowerPoint de nuestras capacitadoras se suben a la página, pero las lecturas de apoyo, Elsa, son fundamentales precisamente para que las leamos y podamos tener todavía elementos para poder trabajar en ello. Y que investiguemos y busquemos dónde está la justicia restaurativa, en qué dependencias están, en qué institución, cómo trabajan, cómo procesan toda la información, cómo atienden a las mujeres, y poder tener la capacidad también de hacer recomendaciones de lo que consideramos es necesario y haga falta.
y fortalecer los mecanismos de atención hacia las mujeres de Sonora, que es mucho de nuestro trabajo. Sobre todo sabemos que las mujeres que están en una situación de riesgo, en un problema cercano al agresor, pues es muy difícil para ellas tener su mente clara, despejada para la toma de decisiones, y es ahí donde entra nuestro trabajo y el de las instituciones. Muchísimas gracias, Elsa. Esperamos seguir contando con tu apoyo, con diferente temática, y les agradeceríamos a las que están ahorita aquí en las salas, que nos manden un mensaje, un inbox en nuestras redes sociales, para que nos sugieran qué temas también les interesa. Ya tenemos el próximo ciclo, que va a ir encaminado mucho a políticas públicas con perspectiva de género. Pero, ¿qué otros temas les interesaría a ustedes? Porque tenemos compañeras déjame decirte, desde dónde, Elsa, de San Luis, Peñasco, Caborca, Sonoita, Magdalena, Ures, Moctezuma, Nogales, Santana, Guaymas, Empalme, Cajeme, Navojoa, Álamos, de los que tengo ubicados como municipios que asisten diferentes perfiles e instituciones. Si algún otro tema les interesa, por favor díganos y con mucho gusto vamos preparando la agenda para el mes de agosto. Muchísimas gracias, Elsa, por tu tiempo, por tu investigación, y es una gran visión la que se tiene desde la sociedad civil, de grupos feministas, que nosotras escuchamos esa agenda, y la fiscal también la escucha y otras instituciones, pero nosotras en especial con la Fiscalía, esa agenda que ustedes nos dan es la que nosotros tenemos que retomar, y vamos trabajando para poder generar políticas públicas necesarias para el buen trato y el acompañamiento a las mujeres que viven violencia, discriminación y otro tipo de situaciones que afectan su integridad física, emocional y limitan su desarrollo. Muchísimas gracias, Elsa. Sí, adelante, Elsa. Sí, Blanca, no, nada más quiero, no alcancé a leer un comentario muy importante de Fabiola Janet, que dice que considera que no es lo más viable en materia de violencia familiar. Creo que esa postura crítica es fundamental. O sea, no se trata de que estemos de acuerdo siempre. La discusión es sumamente importante porque se trata de salvaguardar la integridad de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que sí necesitamos más espacios donde podamos seguir teniendo este diálogo, y a mí me encantaría escuchar la opinión de Fabiola, ¿no? A lo mejor por redes sociales puede ser, pero sí, necesitamos ser críticas, ¿no? Y no porque alguien lo dijo en una conferencia quiere decir que ya es y ya está. Necesitamos seguirlo discutiendo. Gracias. Les invitamos, por favor, que se registren, Lucía, en el link que está, anoten su nombre, porque es con base en lo que vamos a enviarles sus constancias también, y es nuestro registro de trabajo también, porque eso también cuenta. Y muchísimas gracias de nuevo. Nos esperamos a que se registren, y pues lo mejor, Elsa, para ti, todo el Colegio de Sonora y todas las áreas donde tú apoyas socialmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, y las esperamos, y los esperamos el jueves. Les vamos a hacer llegar la invitación con la siguiente charla de este ciclo de conferencias para ya hacer cierre del mismo. La lista de asistencia va a estar abierta hasta aproximadamente el mediodía, por si alguno de ustedes tiene problemas técnicos para ahorita registrarse. Todavía lo puede hacer en las siguientes horas. Muchas gracias por todos sus comentarios, y todos estos comentarios se los vamos a pasar de todas maneras a Elsa para que los tenga y sirvan como retroalimentación para el mismo. ¿Okay? Muchas gracias, Elsa. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Nos vemos pronto. Bye.